Octubre de 1962. Washington, 8:45 de la mañana. Un avión espía estadounidense acaba de regresar de Cuba. Las fotografías que lleva a bordo cambiarán la historia del mundo. En pocas horas, el presidente Kennedy será informado de que la Unión Soviética está construyendo bases para misiles nucleares a solo 90 millas de Florida. 90 millas. Esa es la distancia que separa a Cuba de Estados Unidos. Menos de 150 kilómetros. Una distancia que cualquier avión comercial recorre en pocos minutos. Pero durante 13 días de octubre de 1962, esa corta distancia estuvo a punto de provocar el fin de la civilización. Nunca antes, nunca después. El mundo había estado tan cerca de una guerra nuclear. Muchos creen que la historia comenzó con la crisis de los misiles. Pero la verdadera historia comenzó varios años antes. Y para entender por qué Estados Unidos considera a Cuba un asunto de seguridad nacional, tenemos que regresar a enero de 1959. El 1 de enero de 1959, las fuerzas revolucionarias dirigidas por Fidel Castro derrocaron al gobierno de Fulgencio Batista. En un principio, muchos en Washington no sabían exactamente qué esperar del nuevo gobierno. Sin embargo, en muy poco tiempo comenzaron las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses, crecieron las tensiones diplomáticas y la relación bilateral se deterioró rápidamente. Mientras esto ocurría, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques. Por un lado Estados Unidos, por el otro la Unión Soviética. Era la Guerra Fría. No existía un enfrentamiento militar directo entre ambas superpotencias, pero sí una competencia mundial por influencia política, económica y militar. Fidel toma una decisión. A medida que aumentaban las tensiones con Washington, Cuba fortaleció su alianza con Moscú. La Unión Soviética encontró en la isla un aliado situado a apenas 90 millas del territorio estadounidense. Para el Kremlin, aquella oportunidad era estratégica. Para Washington, era motivo de profunda preocupación. Lo que ocurrió después cambiaría la historia del mundo. En secreto, barcos soviéticos comenzaron a cruzar el Atlántico. Su destino era Cuba, pero no transportaban solamente soldados. Transportaban algo capaz de destruir ciudades enteras, misiles nucleares. Mientras el mundo seguía con su vida cotidiana, decenas de barcos soviéticos cruzaban el océano Atlántico rumbo a Cuba. No transportaban únicamente alimentos, combustible o maquinaria. En sus bodegas viajaban rampas de lanzamiento, equipos militares y misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares. La operación se desarrolló bajo el más estricto secreto. Para el gobierno soviético, instalar esos misiles en Cuba tenía un doble propósito: proteger a su nuevo aliado y modificar el equilibrio estratégico frente a Estados Unidos. Si Washington mantenía misiles cerca de las fronteras soviéticas, Moscú buscaba demostrar que también podía proyectar su poder muy cerca del territorio estadounidense. Sin embargo, desde la perspectiva de Estados Unidos, la instalación de armas nucleares a solo 90 millas de Florida representaba un cambio drástico en el nivel de riesgo para su seguridad. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 sobrevoló Cuba. Las fotografías obtenidas revelaban algo que cambiaría la historia. Especialistas estadounidenses identificaron plataformas de lanzamiento de misiles soviéticos en construcción. Cuando las imágenes llegaron a la Casa Blanca, el presidente John F. Kennedy reunió de inmediato a sus principales asesores. Por primera vez, Estados Unidos tenía evidencia de que la Unión Soviética estaba instalando armamento nuclear ofensivo en el Caribe. Comenzaban los 13 días más peligrosos de la Guerra Fría. Durante varios días, el gobierno estadounidense debatió distintas opciones. Algunos proponían un bombardeo inmediato sobre las bases de misiles. Otros recomendaban una invasión militar de Cuba. Finalmente, el presidente Kennedy anunció una
cuarentena naval, destinada a impedir la llegada de más armamento soviético. Buques de guerra estadounidenses se desplegaron en el Caribe. Al mismo tiempo, barcos soviéticos continuaban acercándose a la zona. Por unos días, el mundo entero observó con incertidumbre cómo dos superpotencias nucleares se encontraban frente a frente. Un error de cálculo podía desencadenar una guerra de consecuencias incalculables. Mientras avanzaba la crisis, aumentó la tensión. Un avión U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba. Las fuerzas militares de ambos bloques permanecían en estado de máxima alerta. En Washington y Moscú existía la preocupación de que cualquier incidente pudiera desencadenar un conflicto nuclear. Con el paso de las horas, la presión política y militar seguía creciendo. Finalmente, el líder soviético Nikita Jrushchov aceptó retirar los misiles de Cuba. A cambio, Estados Unidos se comprometió públicamente a no invadir la isla y de manera confidencial acordó retirar posteriormente sus misiles nucleares de Turquía. La confrontación terminó sin una guerra, pero dejó una profunda huella en la política internacional. Para Washington quedó demostrado que lo que ocurría en Cuba podía afectar directamente la seguridad de Estados Unidos. La crisis de los misiles terminó, pero el conflicto entre Cuba y Estados Unidos estaba lejos de concluir. En los años siguientes, el escenario cambiaría. Ya no serían los misiles el principal motivo de preocupación. Serían la inteligencia, las operaciones internacionales, las alianzas estratégicas y la influencia política del gobierno cubano en distintos continentes. Y esa es la historia que contaremos en el próximo episodio.